Buenas tardes, profe y alumnos. El día de hoy, el grupo número 2 les hablará acerca del tema de la sociedad colectiva. Buenas tardes. A continuación podemos observar el nombre de cada uno de nuestros integrantes del grupo 2. Cada uno se irá presentando conforme avance nuestra exposición. Buenas tardes, mi nombre es Yasmín Mejía. Para empezar a hablar de la sociedad colectiva, debemos saber qué es. Entonces, según el artículo 59, la sociedad colectiva es la que existe bajo una razón social y en la cual todos los socios responden en modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Lo cual podemos decir que la sociedad colectiva es una sociedad comercial de personas de responsabilidad solidaria e ilimitada y cuya administración corresponde a todos los socios o asociados regulados por el Código de Comercio. La sociedad colectiva debe registrarse en el registro mercantil, haciendo públicos y legales tanto su razón social como su nombre colectivo. Una de las características que podemos brindar es que la sociedad colectiva funciona bajo un nombre colectivo o razón social. Todos los socios participan en la sociedad en plano de igualdad. La sociedad tiene autonomía patrimonial y responde de sus deudas con su propio patrimonio, aunque los socios también responden de las deudas sociales subsidiarias ilimitada y solidariamente. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Emma López. Como un aporte más sobre qué es la sociedad colectiva, podemos decir que es un tipo de sociedad mercantil cuyo carácter es personalista. Esto quiere decir que depende de las habilidades de los socios. La sociedad colectiva agrupa a los socios bajo su razón social y estos adquieren el compromiso de participar en sus obligaciones y derechos. La forma de sociedad colectiva permite que los socios reúnan más capital y que todos obtengan derecho a votación. Todos participan directamente de los beneficios. También hay que saber que la sociedad colectiva quedaría disuelta en caso de fallecimiento de alguno de los socios. En la sociedad colectiva podemos encontrar el tipo de socio capitalista y socio industrial, dependiendo de si la colaboración es de índole financiera o puramente de actividad. Muy buenas tardes, soy Davis Castellanos y yo les hablaré sobre el artículo 60, la limitación de responsabilidades. Bueno, para mí este artículo trata sobre la estipulación y la escritura social, que es la que ayuda a liberar de sus obligaciones y responsabilidades a los socios. Eh, También los socios pueden ponerse de acuerdo entre ellos mismos sobre que la responsabilidad de algunos esté limitada por una porción o cuota determinada de dinero. También pueden excluir a un socio si los demás están de acuerdo. La exclusión de uno de los socios de las obligaciones contraídas no produce ningún efecto con relación a los acreedores. Solamente tendrá efecto para ellos, o sea, los socios. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Candy Isaías y vengo a hablar sobre el artículo 60. En la actualidad, patrimonial se asocia a la inversión a lo que llevamos a reconocer un cambio de estabilidad con la estructura social y de la personalidad jurídica. Cuando se comenzó a ver que esta sociedad es el mecanismo de los emprendimientos de los servicios particulares, se debe a que la economía capitalista tiene la necesidad de expansión y también de controlar ciertos riesgos que pasarían en una empresa y podrían ser justificados por una limitación de responsabilidad. Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Méndez y continuando con el tema podemos decir que la responsabilidad es la unión del poder que tiene el acreedor para exigir que se cumpla una obligación y si no, se impondrá una sanción al deudor por incumplimiento de la deuda. Esto implica que en la persona recaen las consecuencias por incumplir sus obligaciones y hace sencillo la ejecución de los acreedores
para establecer la responsabilidad patrimonial ilimitada del deudor. Es por esto que la limitación de la responsabilidad debe encontrar un fundamento consistente. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Fuentes y yo les voy a hablar sobre la razón social ubicada en el artículo 61. ¿Qué es una razón social? Es aquella denominación por la cual se llega a conocer una empresa. Es decir, es el nombre oficial que debemos tener para poder representar legalmente la documentación de una empresa. ¿Y cómo podemos formar una razón social? Se forma utilizando el nombre de los socios de la empresa y se maneja usualmente en las sociedades colectivas o comunitarias simples. Gracias. Mi nombre es Nayeli Pineda y como un aporte más al artículo 61 les daré algunos ejemplos. Las personas desde el momento de nuestro nacimiento necesitamos una identificación legal que contenga nuestros nombres, apellidos y en el caso del país de Guatemala, número de CUI o DPI. Y se preguntarán, ¿por qué estamos hablando de nuestros nombres? Porque es un ejemplo de una razón social, ya que contiene datos completos y datos que están aprobados por la ley. Asimismo, es en el ámbito empresarial. Todas las empresas deben tener un nombre desde el momento de su creación para que sea su razón social. En nuestra diapositiva colocamos una imagen de la Pepsi como ejemplo, ya que todos conocemos su nombre comercial, que es Pepsi, pero su razón social es PepsiCo Inc. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es María José y a mí me corresponde exponer sobre el artículo 62, cuyo título es Nombre de la razón social. En el primer párrafo dice que la persona que no siendo socio permita que figure su nombre en la razón social queda sujeta a las mismas obligaciones y responsabilidades de los socios. Es decir, que si mi nombre y su apellido son tomados en cuenta o bien llegasen a formar parte del nombre de la empresa, o sea, la razón social, sin que yo esté asociada, tendré que cumplir con las mismas obligaciones y responsabilidades que los socios oficiales. Mi nombre es Dylan Rosales y continúa con la explicación de mi compañera. En el segundo y tercer párrafo nos continúa diciendo, sin embargo, si el nombre completo o el apellido de un socio estuviera separado de la sociedad, hubiera mantenerse la razón social por haberlo convencido, así como los demás socios haberlo autorizado. Sus herederos deberá agregarse a la razón social la palabra sucesores, que podrá abreviarse subs, por lo cual comprendo que si el nombre completo de un ex socio, es decir, que ya no forma parte de la sociedad, ya sea por decisión propia o porque haya fallecido, sigue manteniéndose la razón social, por convenio o decisión entre todos los socios o bien haber tenido la autorización herederos. Se deberá agregar a la razón social la palabra sucesores o la abreviatura subs. Esto permite que los terceros sepan que la comprensión de la sociedad ha cambiado, o sea, que los socios que la fundaron en un principio y no son los mismos. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Joshua Pascual y les voy a hablar sobre el nombre de la razón social del artículo 62. Se mantendrán las obligaciones y responsabilidades señaladas en el primer párrafo de este artículo. En el segundo párrafo nos da a entender que si algún socio llegara a salirse de la sociedad, se tendrá que cumplir con las obligaciones y responsabilidades que se le indicaron al principio. La sociedad colectiva posee mucha flexibilidad, aunque en algunos socios tiende a tener problemas de responsabilidades. De acuerdo a que en caso de ser necesario, ellos tendrán que responder por las responsabilidades que se les fueron adquiridas. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Natalie Pacay. Voy a hablar sobre el artículo 63, administración a falta de pacto. En defecto de pacto que señale a uno o alguno de los socios como administradores, lo serán todos. Este artículo señala las atribuciones mediante pactos expresos a uno o varios socios que le da el derecho de administrar la sociedad, en donde también se le da a un socio un monopolio o derecho exclusivo sobre la administración.
No obstante, señala un cargo no vinculado a la persona en concreto, de manera en que los socios podrán nombrar y destituir al administrador, dependiendo de las instrucciones que den los socios. Principalmente sabiendo que si el contrato guarda silencio sobre el particular, la administración corresponderá a todos, incluyendo los socios industriales. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ariana Ruiz y continuando con el artículo 63, para hacer un pacto de socios basta con la firma de un archivo cuyo contenido cuente con la conformidad de todos los aliados. Además, cabe destacar que una vez se requiera su modificación, la naturaleza contractual de este acuerdo pide el consenso de todos los firmantes, sin que tenga sitio la aplicación de las mayorías establecidas por los estatutos. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Morales Carlos y vengo a representar el artículo 63 que dice administración a falta de pago. Este se denomina por desocupa dentro de un término de 30 días, contando desde la fecha en que se termine el contrato de trabajo, la vivienda que les haya facilitado los patronos sin necesidad de los trámites del juicio a desajuicio. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alison Sasa. El día de hoy les voy a hablar sobre el artículo 64. Dicho nombre es vigilancia. Los socios no administradores podrán nombrar los delegados para que su coste sea vigente a los actos administrativos. Entre socios es importante la vigilancia porque es una forma de control para dirigir estrategias administrativas. También podemos decir que los socios no administrativos no pueden participar en las gestiones de la sociedad. De lo contrario, también pueden tener cierta parte de ganancia de dicha sociedad. Como dichos socios tienen derechos, como el derecho a la participación y a mantener información de toda la sociedad. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Salazar. Yo les vengo a hablar sobre el artículo 64, que es la vigilancia. El artículo 64 nos da a conocer que a fin de ejercer un control de los actos de la administración, cuando todos los son administradores, este acto carece de vigencia. Es permitido nombrar a un delegado que a costa de las personas que lo han designado pueda supervisar los actos de los administradores. Cuando todos socios son administradores, este órgano carece de vigencia, que todos los socios están obligados a ejercerla. Buenas tardes, mi nombre es Hugo Gómez y les voy a hablar sobre el artículo 65, resoluciones en Junta General. Las resoluciones que por ley o por disposición de la escritura social correspondan a los socios serán tomadas en Junta General, convocada por los administradores o por cualquiera de los socios. La convocatoria podrá hacerse por simple citación personal escrita, hecha por lo menos con 48 horas de anticipación a la Junta. La convocatoria deberá expresar con debida claridad los asuntos sobre los que se haya de deliberar. Muy buenas tardes, mi nombre es Darlene Ramos y les voy a hablar sobre las resoluciones en Junta General o también resoluciones de Asamblea de Accionistas. Estas resoluciones requeridas por la ley o reglamento de sociedades corresponden a los socios que participarán en el Congreso generalmente convocada por el administrador o cualquier socio. En estas reuniones o estas convocatorias se pueden hacer en una simple citación personal o con un simple escrito. Este escrito por lo menos debe estar escrito por 48 horas antes de la reunión. Esta es la citación que se debe indicar claramente el asunto a tratar. Muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Catherine López y para un mejor entendimiento les voy a dar un ejemplo del artículo 65, resoluciones en Junta General. Como sabemos, la sociedad colectiva es ilimitada y tuvimos una pérdida durante el año y no podemos pagarle a los proveedores y acreedores. La sociedad me obliga a tener que responder siempre y cuando yo tenga más, ya que también recordemos que es subsidiaria y solidaria. Esto significa que entre socios nos tenemos que apoyar. Entonces se decide aumentar o disminuir el capital. Esto debe ser resuelto por los socios correspondientes en la Junta General, en la sociedad, en la forma y plazo que determine la escritura social, cuya resolución debe incluir el monto del aumento o reducción y la forma de pago. Gracias. Muy buenas tardes, profesor y compañeros aquí presentes. Mi nombre es Walter Rodríguez y yo les hablaré sobre el artículo 66, Junta Totalitaria. Expuesto en el artículo anterior, la Junta General quedará válidamente compuesta sin necesidad de previa citación. Si encontrándose reunidos o debidamente representados, todos los socios decidirán celebrarla aprobando la agenda por unánime. Ahora, ¿cómo se llega a unánime? Pues en algunos casos es posible celebrar una asamblea con carácter totalitaria, para lo que debe cumplirse con los 3 requisitos que la ley señala para ello. Deben estar presentes o representadas la totalidad de las acciones con derecho a voto. Ningún accionista se debe oponer a su celebración y la agenda debe ser aprobada por unánime. Gracias, los dejo con mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es David Shikai, agregando a lo que dijo mi compañero sobre el artículo relacionado a la Junta Totalitaria. Puede suceder el caso de que todos los socios o representantes estén reunidos por alguna casualidad. Entonces, si en determinado lugar hay que tratar algo sobre la empresa, ellos pueden decidir si se llevará a cabo una junta general en ese preciso momento y lugar, ya que éstas quedarán válidas sin necesidad de previa convocatoria o sin necesidad de citar a los socios, como es en el caso de la Junta General. Buenas tardes, mi nombre es Juan Andrés Jack Palacios y seguiremos hablando con el artículo número 67 referente a la representación de socios. Este textualmente dice que, salvo disposición en contrario de la escritura social, todo socio podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona. Esta representación deberá conferirse por mandato o por carta de poder. Con esto se refiere a que en el caso de que tras recibir una citación para una Junta General, el socio no pueda asistir a ella, puede ser representado por alguien más siempre y cuando cuente con un mandato o carta de poder donde lo autorice como su representante, teniendo así el derecho de voto dentro de la Junta en nombre del socio que fue a representar. Buen día. Referente a llevar lo mencionado por mi compañero a la práctica, veremos que en el caso de que uno de los socios no pueda presentarse a alguna junta por razones de peso que resulten ajenas a su voluntad, enviará a un representante que tomará su lugar en la reunión y tendrá derecho a participar en esta como si fuese otro socio. Esto será siempre y cuando se presente un documento que respalde como representante del socio en cuestión, documento que se denomina carta de poder, pues en efecto el socio faltante estará transfiriéndole su poder y lugar en la Junta. Mi nombre es Catherine Chan. Gracias. Muchas gracias por su atención. Espero que entiendan la presentación y el tema que expuso el grupo número 2. Muchísimas gracias.